Discutiendo la última parte de sistematización del cerebro, vamos a ver que en el cerebro la corteza cerebral está distribuida en 6 capas. Esto no sucede en toda la corteza cerebral, casi el 90 a un poco más del 90% de esta corteza se organiza de la siguiente manera: 6 capas. Estas capas van a estar llamadas como molecular, la más externa, piramidal y granulosa, las intermedias, y la capa multiforme, la profunda. Las capas piramidales son la 3 y la 5, las capas granulosas son la 2 y la 4, y la capa multiforme es la número 6. En la corteza cerebral existen un sinnúmero de elementos celulares, ¿correcto? Un montón de células de distintos tamaños, de distintas formas. Estos nombrecitos que aparecen aquí son las diferentes tinciones con las que se ha estudiado a la corteza cerebral. Cuando se estudió con la tinción de Golgi, se pudo observar a las neuronas más grandes. ¿Sí? Estos son los cuerpos neuronales y parte de los axones de esas neuronas. ¿Qué pinta la tinción de Golgi? Cuerpos neuronales y axones de ellas. Con otra tinción, con otro tipo de tinción, que es la tinción de Nys, se pudo observar solamente cuerpos neuronales y aparecieron más elementos celulares, mira. Todos los puntitos que ves ahí en negrito son cuerpos neuronales. Estos eran estos, mira. Pero también aparecieron otros de tamaño intermedio, más pequeños. Aquí también. O sea, más elementos celulares entre neuronas y glías. Con la última tinción de Mark Chastain se vio lo que son los axones con vaina de mielina, o sea, axones, ¿correcto? Axones. Tenemos entonces cuerpos neuronales y axones con Golgi, solo axones con Nils, y con la última tinción, axones. Y entonces, gracias a juntar estos 3 tipos de conocimientos, se pudo descubrir cómo es que se interrelacionan cada una de estas células presentes en la corteza cerebral, donde las más importantes van a ser en la capa número 3, las células piramidales, capa número 3 y 5, las células piramidales, las de las 5 se llaman gigantopiramidales de Betz, y las células fusiformes, que son las presentes en la capa multiforme. Existen otras células más llamadas interneuronas, como las células de Cajal-Retzius, que voy a resaltar porque ha sido pregunta. Las células de Cajal-Retzius, muchachos, son neuronas que se localizan en la capa, discúlpame, molecular. En la capa molecular. ¿Sí? Ahí, corrige esa flechita. Capa molecular. Estas neuronas, estas células que ves ahí, son las células de Cajal y células de Retzius. Células en cestas se ocupan posición en la capa granulosa interna y externa. Igual las células estrelladas en la capa granulosa interna y externa. Las células de Martinotti se ubican en la capa multiforme. Hasta ahí termino con lo más representativo de esto que debes conocer para estos conocimientos. Ahora, te dije que solamente el 90 o un poco más de la corteza cerebral tiene esta distribución. ¿Cómo es el otro porcentaje? Esa mínima parte, ¿cómo es que se distribuye? Se distribuye en menor número de capas. Hay incluso una zona pequeña en donde solamente tenemos 3 capas y hay incluso otra zona un poco más grande en donde tenemos 5 capas. Entonces, si yo te pregunto, ¿cuántas capas tiene la corteza cerebral? Tú me debes decir, depende, doctor. Hay lugares donde hay 3, hay lugares donde hay 5 y hay lugares donde hay 6, que es el mayor porcentaje. En esos lugares donde hay 6, incluso esas 6 capas no son iguales. Existen lugares en donde de las 6 capas, la capa número 4 es muy gruesa. Y ese lugar tiende a ser un lugar de naturaleza sensitiva y se llama corteza sensitiva primaria, en donde la capa número 4 o granulosa interna tiende a ser muy gruesa. Hay lugares en donde la capa número 5 es la que es una de las más grandes, la capa número 5. Entonces, en ese lugar va a primar la función motora. Se llama corteza motora primaria. Mira la diferencia. Ambas tienen 6 capas, pero aquí la capa número 5 y la capa número 4 son representativas en cada una de ellas.
Cuando no hay mucha diferencia entre las capas, o sea, casi todas son iguales, a esa corteza se le llama corteza de asociación o áreas de asociación. Entonces, estamos viendo los tipos de corteza cerebral que existen. Los tipos de corteza cerebral, de acuerdo a evolución, son arquicórtex, paleocórtex o isocórtex, conocido también como neocórtex. Para ser puntual, un ejemplo de arquicórtex es el hipocampo. Tú no lo creas, en el hipocampo hay 3 capas nada más. En el paleocórtex, ejemplo, la corteza olfatoria, tenemos 5 capas. Y en el isocórtex o neocórtex, que es todo lo demás, tenemos 6 capas. Entonces, la neocorteza, neocórtex o isocórtex, que son sinónimos, la vamos a dividir, esta tiene 6 capas, la vamos a dividir en 3 tipos. Corteza de asociación, corteza primaria sensitiva y corteza primaria motora. Como en la corteza primaria sensitiva y motora, una de las capas es más representativa que las otras, se les llama corteza o neocorteza heterotípica. Heterotípica porque hay una capa que es más grande o más representativa que las otras. Heterotípica. Mientras que la corteza de asociación se llama homotípica. La corteza que es diferencial, que es la heterotípica, se llamará granular cuando sea la sensitiva y se llamará agranular cuando sea la motora. ¿Por qué granular? Porque ¿recuerdas cómo se llama la capa número 4? Se llama capa granulosa interna. Entonces, ahí esta corteza, que donde prima esa capa, se llama corteza heterotípica granular, sensitiva primaria. La corteza heterotípica agranular es la motora primaria. También le llaman heterotípica piramidal. Apúntalo. Heterotípica piramidal o heterotípica agranular. La homotípica es las áreas de asociación, la que tenemos en el centro. Entendido ello, y si no, por favor, escriban en el chat para poder explicarlo, vamos a ver que en la sistematización del cerebro, la sustancia blanca, que son los axones con mielina, los podemos distribuir en 3 tipos de axones. Mira, antes de pasar la diapo, tu cerebro recibe información o envía información a otro lado. Entonces lo hace por axones que llegan o axones que se van. Esos son axones o fibras de proyección. Axones que vienen o que se van. Axones aferentes o eferentes. Fibras de proyección. Ahora tú tienes 2 hemisferios, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, que se van a comunicar a través de axones. Esos axones se llaman axones comisurales. Conectan hemisferio derecho con hemisferio izquierdo. Pero en cada hemisferio tú tienes varios lóbulos. Las neuronas de los lóbulos también se conectan entre ellas. Entonces, los axones que vayan de un lóbulo a otro en un mismo hemisferio, por ejemplo, del lóbulo frontal derecho al lóbulo occipitalis derecho, en un mismo hemisferio van de un lóbulo a otro, se llaman axones o fibras de asociación. ¿Me entendiste? Si no, refuérzalo con la diapositiva. La sustancia blanca o axones con mielina se dividen en 3 grupos. Fibras de asociación conectan diferentes áreas en un mismo hemisferio. Fibras de proyección son entradas y salidas del cerebro. Fibras comisurales unen los 2 hemisferios. Eso es lo que les he explicado. Las fibras de asociación que conectan diferentes lóbulos en un hemisferio pueden ser de esta naturaleza. Fibras de asociación corta, que son múltiples, ni siquiera las mencionamos porque son múltiples, son varias. Por ejemplo, si esta circunvolución se quiere asociar con esta circunvolución, ahí tenemos fibra de asociación corta. ¿Sí? Cortas, entre circunvoluciones aledañas de cualquier lóbulo. Las fibras de asociación largas son las más representativas. Y son todas estas de aquí. Doctor, ¿tengo que aprenderme todas ellas? Sí. Apúntalas, por favor, así como van a salir en la animación. Ubícalas en tu diapositiva. Este conjunto de fibras o axones con mielina se llama fascículo longitudinal superior. ¿Qué conecta? Deducen, mira. Conecta el lóbulo frontal
con el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. O sea, conecta esos tres lóbulos de un mismo hemisferio, fibra de asociación larga, llamada fascículo longitudinal superior. Luego, tenemos esta azul. Conecta frontal con occipital. Se llama fibra occipitofrontal superior. Occipito frontal superior. Luego, como hay una superior, también hay una inferior. Occipito frontal inferior. Tenemos el fascículo unciforme, que conecta lóbulo temporal con lóbulo frontal. Fascículo unciforme. Tenemos el fascículo arcuato, que conecta lóbulo temporal con lóbulo frontal. Este es importante, ¿eh? El fascículo arcuato conecta no cualquier zona del lóbulo temporal, sino una zona que le llaman la zona de Wernicke, con no cualquier zona del lóbulo frontal, sino una zona conocida como la zona de Broca. Es el fascículo del lenguaje, fibra de asociación larga llamada tracto arcuato. Arcuato, ¿bien? Conecta Wernicke con Broca. Luego, fascículo longitudinal inferior, conecta temporal con occipital, este moradito, ¿bien? Y el cíngulo, que está representada por esta línea negra, conecta todos los lóbulos. Ojo, lo resalto. ¿Cómo se llama la fibra de asociación larga que conecta todos los lóbulos? Cíngulo. Así se llama, cíngulo. Entonces, esta es una imagen de Notrero 13, las líneas obviamente hechas también por Notrero 13, por eso están así media distorsionadas, de la literatura que hemos revisado. Aquí te dejo una imagen del libro de neuroanatomía que indica cómo son esos fascículos, ¿sí? Libro de neuroanato, Notrero 13, obviamente con esto, ¿no? Perfecto. Terminamos con fibras de asociación. Ahora pasamos a fibras comisurales. Doctor, repítame por favor, ¿qué es una fibra comisural? Una fibra comisural son axones que unen hemisferio derecho con hemisferio izquierdo, ¿sí? Unen los dos hemisferios, comisural. Y cuando tú haces el corte que ves en pantalla, esos axones se ven aquí. Se ven aquí, se ven aquí, aquí y aquí. Doctor, no entendí dónde. Ahorita, espérate, van a salir los respectivos colores. Esas fibras comisurales son cuerpo calloso, comisura blanca anterior, blanca posterior, hipocampal y avénula. De nuevo, doctor, avénula. Muy bien, más rápido. El cuerpo calloso es este de aquí, que por cierto tiene partes. El cuerpo calloso debes conocer que tiene un pico, 1, que tiene una rodilla, 2, que tiene un cuerpo, 3, y que tiene un rodete, también llamado esplenio. Esplenio o rodete. Pico del cuerpo calloso, rodilla del cuerpo calloso, cuerpo del cuerpo calloso, esplenio o rodete. ¿Sí? Esplenio o rodete. Eso es el cuerpo calloso. Fibra comisural, sustancia blanca en el cerebro. Este que ha aparecido aquí es la comisura blanca anterior, mientras que el que aparece aquí es la comisura blanca posterior. La comisura hipocampal es esta de acá, comisura hipocampal. Y la comisura de la vénula es esta que aparece ahora de blanco aquí, comisura de la avénula. Listo, eso es las fibras comisurales más representativas. Por último, vamos a detallar las famosas fibras de proyección. ¿Qué son las fibras de proyección? Son las entradas al cerebro de otra parte y las salidas del cerebro hacia otra parte. Las aferencias y las eferencias. Fibras de proyección. Este es un corte, el corte de Flechsig, en donde se puede apreciar lo que ya hemos nombrado, ¿no? Esto era, ¿cómo se llamaba? ¿Alguien, chicos, por favor, a ver que responda? Láser, ¿cómo se llama eso? Lo que apunta el láser, chicos. Lo leo en el chat. Muy bien, no todos a la vez. Nadie quiere participar ya con miedo.
Esto se llama cabeza del núcleo caudado. Bien, esto de aquí es el tálamo. Y esto de aquí es el núcleo lenticular. Lenticular. Esas tres estructuras son muy importantes porque van a delimitar lo que llamamos la cápsula interna. Las fibras de proyección son axones que entran y salen. Los axones que entran y salen lo hacen por tres lugares: la cápsula interna, la cápsula externa y la cápsula extrema. Pero de los tres, el más representativo es la cápsula interna. Mira el grosor que tiene la cápsula interna. Son axones que están de subida y de bajada, de entrada y de salida, ¿sí? La cápsula interna, por ser tan grande, la dividimos en tres partes. La dividimos en rodilla, la dividimos en brazo anterior y brazo posterior. En tu diapositiva debes tener esta imagen. Entonces le hemos sacado el fondo, ya tienes cuidado en saber qué significa cada uno de ellos. Cabeza del núcleo caudado, núcleo lenticular y tálamo, ¿verdad? Entonces, brazo anterior, rodilla y brazo posterior. Mira, estos tres colores verdes son axones que vienen del tálamo. Se llaman radiaciones talámicas. Del tálamo salen axones que suben. Radiaciones talámicas. Tenemos la radiación talámica anterior, esta de acá. ¿Esto qué significa? Los núcleos de donde viene del tálamo. Medio dorsal y núcleo anterior. Radiación talámica anterior. Tenemos la radiación talámica superior, que es esta de aquí. Son axones que vienen del tálamo, de los núcleos ventral anterior, ventral lateral y ventral posterior. Tenemos la radiación talámica posterior, que vienen axones del pulvinar. ¿Bien? Es un poco complejo, lo sé, pero hay que tomarse su tiempo. Luego, de amarillo he resaltado, de amarillo, que es lo que aparece ahí, axones que bajan del lóbulo frontal al puente. Se llama la vía frontopontina. La vía frontopontina. Por atrás tenemos axones que también bajan del lóbulo parietal al puente, que se llama axones parietopontinos. De azul estamos resaltando axones que van del lóbulo temporal y el lóbulo occipital al puente. No manche, doctor, todo el puente sí. Temporopontina, este de aquí, y occipitopontina, este de acá. O sea, recuerda, lo que estamos estudiando son las fibras de proyección, los ingresos y las salidas. ¿Cómo se distribuyen? ¿Es importante que lo sepas espacialmente? No, lo debes saber aproximadamente. ¿Bien? En la rodilla hay unos axones también que los he pintado de rojo, y hay otros axones que los voy a pintar de rojo, pero que están en el brazo posterior por aquí. Ahorita salen, ahí está. Que son las vías piramidales. ¿Te acuerdas que la vía piramidal, que son axones de salida, tenemos la córtico nuclear, que pasa por la rodilla, y la córtico espinal, que pasa por el brazo posterior? Ahí lo tienes, mira. Así habían vías motoras extrapiramidales, como por ejemplo la de negro. Es la vía extrapiramidal que pertenecen a la córtico nuclear y la córtico rúbrica, ¿sí? Vía que he pintado de color negrita. Muy bien. Entonces, esto de aquí, a ver qué más sale. Ah, y esto último, que es la radiación óptica, donde tenemos axones de salida hacia el lóbulo frontal. Y la radiación auditiva, que está por debajo, que está de moradito. Radiación auditiva. Se acabó. Bien, se acabó. Esas son las principales fibras de proyección. Ahora, como te dije, la mayoría de estas están pasando por toda esta región llamada cápsula interna. Entonces, la cápsula interna, yo la divido en brazo anterior, en rodilla, en brazo posterior, en zona retrolenticular, y la de morado es la única que está en la zona sublenticular. Como es la que está por debajo, sublenticular. Retrolenticular, azul, ¿sí? Lo de azul, retrolenticular. Brazo posterior, amarillo, verde, 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 negrito, rojo. Toda esta zona, brazo posterior. Rodilla,
Lo más representativo de la rodilla, incluso es pregunta, fibra de proyección que pasa por la rodilla de la cápsula interna, córtico nuclear, lo más representativo. La córtico espinal, ¿por dónde pasa? Por el brazo posterior, también, pregunta, por el brazo posterior, ¿sí? Y por el brazo anterior, ¿quién pasa? Esto de aquí, estas dos por el brazo anterior. Bien, muchachos, entonces, esas son las fibras de proyección. Hemos discutido sobre las comisurales, donde el cuerpo calloso es importantísimo, y las fibras de asociación que conectan en un mismo hemisferio dos regiones. Ahora, en 1908, Brodmann, este condenado, agarró y dividió al cerebro. Mira. Esta es una foto que ya hemos estudiado de él, una imagen de la corteza cerebral. Y acá tenemos la interhemisférica. Brodmann, a este sujeto le debemos, desde ese entonces, hace más de 100 años, que se le haya dado el capricho, porque así lo llamo yo, de dividir a la corteza en regiones que él pintó, que él puso sus nombres, que son más de 50. Les llamamos las áreas de Brodmann. Mira, esto terminó siendo esto de aquí. Las áreas de Brodmann, de las cuales no vamos a aprender esas más de 50, sino las vamos a aprender las más importantes. Por ejemplo, el área 4 de Brodmann. El área 4 de Brodmann es un área que está por delante de la cisura central o de Rolando, que es el área motora primaria. El área 6 de Brodmann, que es la área acá está la 6. El área premotora y motora suplementaria, ¿sí? Área 6 de Brodmann. Luego tenemos 3, 1 y 2 de Brodmann, que es el área somatosensitiva o somatoestésica. La sensibilidad del cuerpo llega ahí. Luego tenemos el área 5 de Brodmann, ahí nomás atrasito, que es el área de asociación somatosensitiva. Doctor, ¿vamos a hacer todas las 50? No, son las que ves en pantalla. El área 7 de Brodmann, el área esterognósica, es el área donde se ubican en el óvulo parietal neuronas que van a permitir reconocer y saber qué es lo que tú estás tocando, ¿sí? Reconocer lo que tú tocas por el tacto epicrítico lo haces gracias a la esterognósica. ¿Bien? 9 hacia la 12. O sea, tenemos la 9, la 10, la 11 y la 12 que está por aquí. Debería estar aquí abajo y por dentro. Por aquí debe estar la 12, no sé por qué no está. De la 9 a la 12 son las áreas prefrontal, o sea, el yo. El yo. O también la conciencia. Que te dice ahorita, tengo tanto que estudiar. El doctor me está enseñando en esta maratón conocimientos mínimos que debo tener de neuroanatomía. Y que si ya pasaste neuro y no lo conoces, significa que andamos mal, muchacho. ¿Sí? Yo, tu conciencia. Te lo está diciendo ahorita. ¿Sí? El área prefrontal. Luego tenemos otras áreas como la 17, que está atrás, la visual primaria, 18 y 19, que vendrían a ser la visual secundaria, psicovisual o visual de asociación, diferentes nombres. La 41 y 42, que es el área auditiva primaria, se encuentran por aquí, 41 y 42. ¿Sí? La 22, que es el área psicoauditiva o de asociación auditiva, que también se encuentra aquí. Esta es de psicoauditiva o de asociación auditiva. El área 39 y 40, que es el área de Wernicke, 39 y 40, y el área 44 y 45, que es el área de Broca. Lenguaje expresivo, 44 y 45, Wernicke, 39 y 40, que recuerdas que había un fascículo llamado arcuato que las relacionaba. Perfecto. El área gustativa, que es el área 43, que es esta chiquita de aquí, y las áreas del reinencéfalo, que son las áreas, esas sí voy a resaltarlas, 27, correcto, 34 y el área 28. 27, 34 y 28. ¿Sí? Que por cierto, 34, también lo voy a resaltar, es el área de Brodmann correspondiente al uncus. Aprendimos el uncus, ¿verdad? El área 34 es el área correspondiente al uncus. Se acabó áreas de Brodmann. Doctor. ¿Tengo que saber todas esas? Sí, porque recuerda, eso son lo mínimo para ser diferente.
pero si quieres simplemente ser normalito, o sea, un estudiante de pregrado normalito, basta que te aprendas la 4, la 3, la 1, la 2, el área de Broca y Wernicke, 39 y 40, ¿sí? Y las visual primaria, ¿dónde está? La 43 gustativa. ¿Bien? Sí. O sea, esas son las, si quieres ser normalito, ¿no? Yo sé que tú no quieres ser normalito, así que tienes que aprender de todo el cuadro. ¿Correcto? Todo este cuadro. No son las 50 y tantas. ¿Bien? Por último, chico, ganglios basales. Último punto de esta maratón extrema que hemos tenido de neuroanato. ¿Sí? Ganglios basales. Aquí, en esta imagen, solamente estamos viendo uno de todos los ganglios basales. Ese que está resaltado de rojo, a ambos lados, como si fuera un espermatozoide que se dobla, en realidad no es uno, ¿eh? Son dos. Son dos. A ver si le puedo pausar. No. Ahí, listo. Mira, no sé si se ve la manito. En Sí realidad no se es puede uno. ver, doctor. Perfecto, gracias. Desde aquí que estoy señalando, hasta atrás es el núcleo caudado. Pero esta pelota que ves aquí es el núcleo lenticular. Entonces, tenemos dos estructuras, el caudado y el lenticular, de los ganglios basales. Pero hay más que están aquí, hay más. Los ganglios basales los vamos a dividir en, o sea, ¿cuáles son? El caudado, que ya señalamos cuál es, y el lenticular que se forma por el putamen más el globoso. O sea, esta bolita de aquí es el putamen más el globoso. Más el globo pálido, correcto, no globoso, más el globo pálido. Esto de aquí es el lenticular. Estos tres son los que se ven aquí. O los dos, como te dije, ¿no? Caudado más el lenticular, que es la suma de los dos. Pero también tenemos a la sustancia negra. También tenemos al núcleo subtalámico de Lewis. Todos estos son los ganglios basales dorsales, o sea que están hacia arriba. Mientras que más abajito de ellos están los ventrales, accumbens, sustancia innominada, núcleo basal de Maynard y tubérculo olfatorio. Es así entonces como conocemos a los ganglios basales. Los ganglios basales a lo largo de la historia también han sido denominados de diferentes zonas, de diferentes formas. Por eso no debe resultarte extraño de que en la literatura encuentres una palabrita cuando revises ganglios basales que digan cuerpo estriado o estriado. El estriado, si escuchas que dicen estriado en ganglios basales, el estriado se están refiriendo a estos tres. Cuando digan estriado, es lo mismo que caudado, putamen, más accumbens. Esos tres son el estriado. ¿Bien? Y si tú le sumas al globo pálido, o sea, los cuatro, se le llama cuerpo estriado. Entonces, no es lo mismo cuerpo estriado que estriado. ¿Eh? Te estoy tratando de dar todo el conocimiento que puedo. Globo pálido más estriado, cuerpo estriado. Al globo pálido también le pueden llamar palioestriado, nada más, a este solito, palioestriado, ¿correcto? Palioestriado. Y el caudado más el putamen le llaman neoestriado. Entonces, mira, un enmarañado. Caudado más putamen, neoestriado. Neoestriado más accumbens, estriado. Estriado más globo pálido, cuerpo estriado. ¿Correcto? Diferentes denominaciones que se han dado a lo largo de la historia. ¿Cuál es la función, doctor, de los ganglios basales? La función de los ganglios basales es una sola. Modular los movimientos. Modular los movimientos. Existen otras que se han atribuido, pero esta es la más representativa. Y para modular los movimientos, lo hacen a través de muchas interacciones entre ellos. Aquí lo tenemos el estriado, la sustancia negra, pálido externo, globo pálido externo, núcleo subtalámico, pálido interno, que es el globo pálido, la otra parte, pálido interno, ¿correcto? A estos no los hemos mencionado en este gráfico. Pero mira cómo se conectan entre ellos. Estos son los núcleos, los ganglios basales, ¿eh? Cómo se conectan entre ellos con la finalidad de enviar la información a través del tálamo a la corteza cerebral para modular movimientos.
Los ganglios basales tienen un lugar donde reciben información. Eso se llama la zona aferente. Y tienen un lugar de donde envían información, que es la zona eferente. Entonces, el estriado es la zona que recibe información, el estriado. El globo pálido interno, o también llamado globo pálido medial, es lo mismo, pálido interno que pálido medial, es la zona eferente, de donde se envía información. ¿Sí? Entonces, mira, por este lado ingresa la información y por este lado se envía la información. Ahora, cuando ingresa la información hacia el punto de salida, tenemos dos rutas, la ruta azul y la ruta verde, ¿verdad? La ruta azul, que yo le llamo la ruta directa, y la ruta verde, que es la ruta indirecta. La ruta azul o directa, vamos a ponerlo así, déjame buscar el color azul. La ruta azul o directa facilita el movimiento. La ruta azul facilita el movimiento. Mientras que la ruta verde inhibe el movimiento y de esa manera se modula al movimiento. A través de esto se facilita el movimiento, se da más fuerza al movimiento y a través de esto se inhibe o se disminuye la fuerza en el movimiento. Bien, esa es la función importante y con eso hemos terminado Notrero 13 Aprendiendo para la Vida, chicos. Esto fue la maratón de neuroanatomía. Tienen mi número de contacto si tienen alguna duda, pregunta, interrogante, alguna coordinación de algún nuevo seminario, etcétera. También mi correo electrónico. ¿Listo? Necesitamos entonces 4 participantes más. 4 participantes más. Muchísimas gracias, doctor. Sí, yo tengo los 4 participantes, doctor. Bien, la primera persona es María Pancaya, la segunda persona Ada Quispe, la tercera persona Margot Bernedo, también está Ana Castañeda, está también como quinta persona Grisel Torres,